En esta sesión y en las subsiguientes dos, estaremos hablando del control neuromoral y hemodinámico de la función renal. En esta sesión 14 y este primer video, hablaremos específicamente de hormona antidiurética. La hormona antidiurética o HAD tiene sinónimos. El primero de ellos es el nombre de vasopresina, porque tiene efectos vasopresores a concentraciones mayores que las concentraciones que son antidiuréticas, e históricamente se describió primero su acción vasopresora que su acción antidiurética. Otro sinónimo es el de arginina vasopresina, porque es la vasopresina que contiene arginina, la hormona antidiurética de todos los mamíferos excepto la porcina, que es disilvasopresina. Los efectos de hormona antidiurética se dan a través de tres tipos de receptores: el receptor B1A, el receptor B1B y el receptor B2. Estos receptores utilizan diferentes vías de señalización. Los receptores B1A y receptor 1B se acopla a proteínas GQ11, mientras que el receptor B2 se acopla a proteínas G estimulatorias. Bien. Los efectos primarios de hormona antidiurética es el conservar agua y participa por lo tanto en la regulación de la osmolaridad de los líquidos corporales. Es importante entender que participa en conservar agua, no hace ganar agua, solamente evita que se pierda y por lo tanto participa en la conservación de agua. Modifica el flujo urinario porque puede llevar al individuo de la condición de antidiuresis a la de diuresis cuando se suprime la liberación de hormona antidiurética. Pero en general, la hormona antidiurética no modifica apreciablemente la excreción de solutos. Tiene además efectos secundarios. El más importante de ellos es que produce vasoconstricción arteriolar. Sin embargo, también produce agregación plaquetaria e inotropismo. Esto se da a través del receptor B1A y induce liberación de factor de von Willebrand y también vasodilatación, pero esto se da a través del receptor B2 endotelial. Tiene reconocidos efectos cognitivos en la esfera cognitiva, específicamente en la memoria y en la esfera conductual, y esto se da fundamentalmente a través de la interacción de los receptores B1A y el receptor B1B. Participa junto con el factor liberador de corticotropina en la liberación de ACTH a través del receptor B1B y en el metabolismo de la glucosa a través de dos vías. Uno es que libera insulina a través del receptor B1B pancreático y libera glucosa, ya que induce glicogenólisis hepática a través del receptor B1A. Por otra parte, también libera glucagón a través del receptor B1B pancreático. La hormona antidiurética es un nonapéptido cíclico que posee un puente disulfuro entre las cisteínas 1 y 6. Y es muy importante este puente disulfuro porque es esencial para que muestre actividad biológica. Otro elemento fundamental para mostrar actividad antidiurética es que el aminoácido en posición 8 sea un residuo básico, de manera entonces que para el caso de arginina o de arginina vasopresina o de disilvasopresina se cumple esta condición. Hormona antidiurética se libera a nivel hipotalámico al igual que la oxitocina. De hecho, son dos nonapéptidos cíclicos muy parecidos, excepto por dos aminoácidos, isoleucina en posición 3 y leucina en posición 8.
Existe además un análogo que es la 1-desamino 8-D-arginina vasopresina, que tiene como acrónimo DDAVP, o el nombre genérico es desmopresina, que muestra actividad antidiurética mucho más importante que actividad vasopresora. Y por otro lado es menos susceptible a la degradación proteolítica. Esta es la razón por la que la desmopresina se utiliza frecuentemente en la clínica para el diagnóstico y el manejo de los pacientes con diabetes insípida central. La hormona antidiurética se sintetiza en 3 núcleos del hipotálamo: el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular y el núcleo supraquiasmático. El sitio fundamental de secreción es el núcleo supraóptico. Sin embargo, un secundario es el núcleo paraventricular y un terciario es el núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático es importante porque las neuronas que nacen en este sitio descargan su contenido de vasopresina en el sistema ventricular cerebral. Recuerden aparte que el núcleo supraquiasmático está fuertemente involucrado en el determinismo de los ciclos circadianos. Se sintetiza como una preprohormona que contiene 3 elementos: hormona antidiurética, la neurofisina 1 y copeptina. Esta copeptina es una glicoproteína que ha adquirido relevancia porque en la actualidad se ha reconocido como un marcador para evaluar el riesgo, el pronóstico de enfermedad cardíaca, específicamente infarto del miocardio. La preprohormona pues muestra transporte axonal y este transporte es un elemento de transporte activo que es llevado a través del infundíbulo hasta la parte nerviosa en la hipófisis posterior, y en el tránsito los gránulos de prohormona son escindidos equimolarmente en sus 3 componentes. Este hecho es relevante porque permite entonces utilizar a la copeptina como un marcador de la liberación de hormona antidiurética, con la ventaja de que copeptina es mucho más estable y tiene una vida media mucho más larga que hormona antidiurética. Los gránulos de secreción que son transportados por el transporte axonal son almacenados entonces en la neurohipófisis. A partir de dicho sitio entonces es que se induce la exocitosis y entonces circula en el plasma. Bien, la concentración habitual en suero de hormona antidiurética está entre 0 y 3 picogramos por mililitro. De hecho, se considera un valor promedio de 2. La vida media plasmática es de 8 minutos, pero la vida media biológica es de aproximadamente 20 minutos. Su depuración metabólica aumenta con la concentración plasmática y este es aproximadamente de unos 600 mililitros por minuto a concentraciones de 10 picogramos por mililitro. Su depuración hepática explica la mayor parte de su depuración metabólica, mientras que su depuración renal solo explica el 5 a 10% de su depuración metabólica. Es degradada además por proteasas extracelulares. Las acciones de hormona antidiurética son varias. El primero es que actúa sobre arterias sistémicas, sobre arteriolas aferentes, arteriolas eferentes, en mayor intensidad en la eferente que en la aferente, y en los vasas rectas descendentes. En todos ellos produce vasoconstricción a través del receptor B1A
que como decíamos es un receptor acoplado a proteínas GQ11, dando entonces lugar a activación de fosfolipasa C, con lo cual PIP2 es convertido en IP3 y diacilglicerol, y IP3 permite entonces la liberación de calcio del retículo. En el túbulo renal, el receptor fundamental es el receptor B2, que decíamos está acoplado a una proteína G estimulatoria. Y en la porción ascendente gruesa de la CGL, la acción de vasopresina es que aumenta el transporte de sodio. En el conducto conector y en el conducto colector también aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. La reabsorción de sodio se da a través de activar INAC. Y en el conducto colector cortical, medular externo y medular interno, aumenta la permeabilidad al agua. Esto se da a través del receptor B2 vasolateral. Insisto, activa proteínas GS. Aumenta la formación de AMP cíclico, lo cual activa proteína sinasa A, con lo cual aumenta la inserción de acuaporina 2 en membrana apical y aumenta la síntesis de acuaporina 2. En conducto colector medular interno, aumenta la permeabilidad a urea. Esto se da a través de el receptor B2, dando lugar a aumento en AMP cíclico, activa proteína sinasa A, y esto induce aumento en la fosforilación de UTA1 y UTA3 y la inserción de UTA1 apical y de UTA3 vasolateral. También aumenta la síntesis de estos dos transportadores de urea. Dada la importancia de la hormona antidiurética en la inserción de acuaporina 2 en el borde luminal del conducto colector, es que revisaremos un poco más a fondo este proceso. Entonces, hormona antidiurética se une al receptor B2, el cual está acoplado a la proteína G estimulatoria. A través de ello se activa adeninatociclasa, el cual aumenta la formación de AMP cíclico. Este aumento en la formación de AMP cíclico activa proteína sinasa A, que entonces induce la fosforilación de dos elementos. El primero es la fosforilación de la acuaporina 2 intravesicular, y número 2, la fosforilación de la proteína de fijación al elemento respondedor de AMP cíclico, de manera que una vez fosforilada esta proteína se pega al elemento respondedor de AMP cíclico, y eso entonces permite la expresión del gen de acuaporina 2, que a final de cuentas se traduce en un aumento en la síntesis de acuaporina 2. La acuaporina 2 fosforilada y introducida en las vesículas es tomada por el motor molecular dineína y el sistema de microtúbulos, los cuales llevan estas vesículas hasta el borde apical, permitiendo entonces la incorporación de la acuaporina 2 en la membrana. Es evidente entonces que el nivel de acuaporina 2 en esta membrana va a depender de cuántas acuaporinas 2 son exocitadas y cuántas acuaporinas 2 son endocitadas, y entonces se genera un proceso de reciclaje de acuaporina 2 en función de la presencia o no de hormona antidiurética. Otra alternativa es que las vesículas o las acuaporinas 2 endocitadas pasen a un proceso de degradación. Así, entonces, la distribución segmentaria de las acuaporinas es la siguiente. Acuaporina 1 hemos descrito que es la acuaporina existente en tubo contorneo proximal y en la porción descendente del asa de Henle. En la porción ascendente del asa de Henle, en la porción ascendente gruesa y en el tubo contorneado distal no existen acuaporinas, por lo tanto son segmentos que no son permeables al agua. Pero en el conducto colector tenemos en principio tres tipos de acuaporina. La acuaporina 3 y 4, que están constitutivamente expresadas en el lado vasolateral de las células del conducto colector,
y la aquaporina 2, cuya expresión e inserción está bajo el control de hormona antidiurética de manera muy selectiva. Bien, así vistas las cosas, entonces hay una serie de factores que atenúan la acción de hormona antidiurética en el tubo renal. El primero de ellos que vamos a tratar es el litio. El litio se acumula en las células del conducto colector vía el canal epitelial de sodio. Esto hace que disminuya la actividad de adenilato ciclasa y o que disminuya la densidad de receptores B2 o en su defecto que haya una disminución o un defecto en el control de aquaporina 2 post AMP cíclico. La hipercalcemia, por otro lado, cuando es mayor a 11 miligramos por decilitro, induce un defecto en el control de aquaporina 2 y o en la activación del receptor sensor de calcio en la membrana vasolateral de la porción ascendente gruesa cortical de la asa de Henle, lo cual cierra ROMK y ello hace que disminuya el gradiente córtico medular de osmolaridad y disminuya el transporte de urea. Por otra parte, la activación del receptor sensor a calcio en la membrana luminal del conducto colector medular interno induce resistencia a hormona antidiurética. La diuresis osmótica atenúa la acción de hormona antidiurética en el túbulo renal porque la presencia de solutos no reabsorbibles en la luz tubular impiden la acción florida de hormona antidiurética. La ingestión crónica de agua inhibe el transporte de urea y a través de este mecanismo atenúa la acción de hormona antidiurética en el túbulo renal. Cortisol, hemos mencionado que inhibe la expresión de los transportadores de urea UTA1 y UTA3, con lo cual aumenta la excreción de urea y esto atenúa la acción de hormona antidiurética en el túbulo renal. Otro elemento que participa en la atenuación de la acción de hormona antidiurética es la hipocalemia. Cuando la hipocalemia es menor de 3 miliequivalentes por litro, entonces induce una disminución en la generación de AMP cíclico. Por otra parte, la prostaglandina E2, recuérdese que hormona antidiurética a través del receptor B1A induce la síntesis de la prostaglandina E2 por fibroblastos medulares renales y de manera entonces que la prostaglandina E2 disminuye la generación de AMP cíclico por estimulación de la proteína G inhibitoria. Esto lo hace a través del receptor de prostaglandina EP3 y disminuye por lo tanto la inserción de aquaporina 2 en las vesículas subapicales. Por otra parte, prostaglandina E2 aumenta la endocitosis de aquaporina 2, de manera entonces que los niveles de aquaporina 2 expresados en la membrana apical se reducen. Pépsido natriurético auricular, aunque disminuye la generación de AMP cíclico en la célula principal, también aumenta la inserción de aquaporina 2 en la membrana luminal. Ello sugiere que la vía de GMP cíclico puede participar en la inserción de aquaporina 2 independientemente de hormona antidiurética. La demeclociclina junto con el litio parecen bloquear la unión de hormona antidiurética al receptor B2. Y junto con los baptanos, que son antagonistas competitivos selectivos del receptor B2, ambos, a final de cuentas, disminuyen los niveles de AMP cíclico. Estas dos drogas, demeclociclina y baptanos, se usan para el manejo de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética e hiponatremia refractaria.